de IDL Reporteros, Romina Mella, a quien agradecemos su presencia en el vuelo. Romina, ¿cómo estás? Me parece que se ha quedado congelada la imagen de Romina, así que ahora ya hemos recuperado la comunicación con Romina. ¿Cómo estás, Romina? Bienvenida. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. A ti por aceptarle, lo primero que toca es, por supuesto, darle la enhorabuena, felicitar a IDL Reporteros y específicamente a César Prado y Rosa Laura por este trabajo absolutamente extraordinario que no ha podido hacer la prensa que tiene más recursos, que parece que no ha podido hacer de momento la Fiscalía. Esto lo ha hecho un par de reporteros desde una página web muy esmerada, muy trabajosa, haciendo periodismo de investigación del de toda la vida. Y muchísimas gracias Raúl. Sí, nos hemos concentrado en poder reconstruir qué es lo que han podido ver en la investigación, en audiovisual. Tú sabes que además tenemos, por lo general nuestros reportajes son escritos, pero Claro. consideramos que en esta oportunidad era vital el poder hacer la reconstrucción de esta manera y establecerla como una línea de tiempo, lo que Ujú. permite además poder determinar durante toda la jornada de aproximadamente 7 horas, que fue el 15 de diciembre, poder ubicar los horarios, los tiempos, los escenarios, donde habían muerto estas 6 personas. Pudimos reconstruir cómo fallecieron 6 de las 10 personas fallecidas en esa jornada. Sí, el 15 de Eh, diciembre. Además, así, con este, digamos, esquema de la línea temporal, se sabe perfectamente qué es lo que está ocurriendo en la ciudad en el momento que se producen estas muertes. Es decir, sabemos si hay conflictividad social, si hay violencia en ese momento o no hay nada, y son asesinatos extrajudiciales. Sí, creo que uno de los aspectos más importantes, como tú mencionas, es poder tener como el mapa de la ciudad en ese momento y poder establecer los puntos donde estaban los focos de las manifestaciones y también donde estaban las fuerzas de seguridad, ¿no? Y determinar exactamente la hora en que estos ciudadanos estaban transitando por algunos lugares específicos o estaban en la manifestación y cómo es que fallecieron. Y todo eso, naturalmente, a partir de la revisión de videos, de cámaras de seguridad, de también grabaciones de personas que estaban ahí, Ujú. estableciendo además los tiempos y luego además confrontándolo con documentación, con testimonios y también con en las necropsias que han habido y que han hecho estos estudios a los cuerpos para determinar precisamente cómo ocurrieron y qué tipo de impacto y el tipo de munición que hubo en aquellos casos donde se produjeron los disparos, ¿no? Y en uno de Co- los casos Sí, específicamente, como la bala, el proyectil se quedó alojado en el cuerpo, se pudo claro. determinar más que en ese caso, por ejemplo, fue de un Galil, que precisamente fue el tipo de armamento que usó el ejército en ese operativo, ¿no? Que son además reportes de uso de armas, de la salida y los ingresos de las armas que han sido entregadas por el ejército en el contexto de las investigaciones fiscales, ¿no? Entonces, lo que Sí. hemos nosotros hecho es poder reconstruir todos esos elementos para mostrar el cuadro general, pero también específico de lo que ocurrió en esas horas y en esos minutos en esos lugares, ¿no? Efectivamente, hay un caso específico en el que la bala queda alojada dentro del cuerpo del muerto y en los demás casos la bala tiene trayectoria de entrada y salida, pero según los informes forenses todos se corresponden con 5 milímetros, si no me equivoco, ¿no? Es decir, el mismo calibre en todas, Sí, exactamente, es el mismo tipo de calibre, que además es el calibre precisamente de las de armas. Galil. De Galil, exacto. Ujú. No, de hecho, los protocolos de necropsia señalan eso, ¿no? Y cuando uno puede además hacer un proceso de reconstrucción de las imágenes, de cómo ocurrieron los hechos, y uno en las imágenes ve además a los militares que están además utilizando ese tipo de arma. Entonces, de alguna manera es poder cruzar y corroborar distintos elementos como para poder hacer esta reconstrucción de cómo murieron cada una de estas personas, Ajá. ¿no? Ahora, es muy interesante la historia detrás de esta historia, es decir, cómo se lleva a cabo un reportaje de esta naturaleza, porque supongo que hay un trabajo muy minucioso, probablemente casa por casa, para tratar, por ejemplo, de convencer a los vecinos de que compartan los videos que grabaron, por ejemplo, a través de la ventana de su casa, pero también los videos de seguridad de las municipalidades que están involucradas e incluso de algunos comercios particulares
que funcionaban en la zona en la que se realizaron las protestas, ¿verdad? Y ocurrieron estas muertes. Y así es poder armar una especie de rompecabezas con imágenes y cada video además tiene una metadata específica, ¿no? Las cámaras de seguridad se pueden ver en las horas, en los minutos exactos, pero también uno puede, cuando revisa los videos, saber exactamente en qué horas fueron tomados y es armar ese gran rompecabezas, ¿no? Pieza por pieza. Además, viendo los ángulos en los que están en cada una de las calles o avenidas y poder tener cuadros. Una investigación parecida con esta metodología la hicimos con el caso de Inti Bryant, el 14 de noviembre. Nosotros también logramos reconstruir precisamente a través de imágenes, de videos y de testimonios cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido utilizar todas esas herramientas es muy importante. Naturalmente es un trabajo de hormiga y de reconstrucción para poder además tener un nivel de precisión y luego esas imágenes poder hablar con distintos testigos, personas que participaron, familiares, las víctimas que resultaron heridas. Es decir, poder reconstruir y tener la mayor cantidad de testimonios como para poder contrastar los hechos, ¿no? Ahora, del reportaje que ustedes han presentado se coligen varias conclusiones realmente bastante contundentes. En primer lugar, los casos que han presentado no son personas que se estaban enfrentando a las Fuerzas Armadas. Son personas, en algunos casos, que estaban caminando, en algunos casos que se habían replegado luego de ser, digamos, expulsadas de los alrededores del aeropuerto, del propio aeropuerto, y ahí es donde reciben el balazo mortal. Sí, creo que uno de los aspectos más importantes es que todo se produce en las inmediaciones o cerca o en algunas zonas más alejadas. Y como se pueden ver además en el contexto en el que se dan los disparos, estas personas no estaban haciendo usos de armas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, Raúl, ¿no? Creo que lo que permite ver esta reconstrucción es específicamente cuál era el contexto, qué estaban haciendo las personas, y creo que ese es un aporte importante en términos de las investigaciones para saber qué fue lo que ocurrió en ese contexto, ¿no? Sí. En esos casos específicos. En algunos de los casos también parece, o por lo menos se da a entender, o yo creo haber entendido en el reportaje, que su rescate no pudo ser lo ágil que debió haber sido porque el ejército no dejaba de disparar luego de que él hubiera caído y que trataron de cargarlo, ¿no? Sí, de hecho, en un caso en particular se ve además, después del disparo, cómo el grupo de manifestantes que estaban con él y que se dan cuenta que ha caído por el disparo, lo cargan y lo tienen que dejar en un grifo el cuerpo, sí, porque se producían los disparos, entonces las personas tenían que tratar de protegerse y luego después de eso tuvieron que ir por el cuerpo, ¿no? Otra conclusión a la que se puede arribar es que quienes disparaban en ráfagas, y si no disparaban en ráfagas, no disparaban a las piernas, como indican los reglamentos, los protocolos y reglamentos, sino al cuerpo, y en un caso que es quizá el más impresionante, porque es muy gráfico, a la cabeza. Exacto, ¿no? Creo que como tú bien dices, por supuesto que naturalmente hay protocolos y los reglamentos sobre el uso de armas de fuego. Y naturalmente lo que queda demostrado con esta investigación y con esta reconstrucción es que no se respetaron esos reglamentos. Naturalmente, si hay un contexto, y lo dicen los reglamentos, en los que las personas, en este caso, hay actos de violencia y está en riesgo la vida, y además las personas están utilizando armamento o ellos están poniendo en riesgo la vida de otros, y se establecen una serie de parámetros por los cuales las fuerzas de seguridad pueden utilizar sus armas reglamentarias. Pero como se ve en estos casos, eso no se condice con el uso de esos reglamentos, ¿no? Entonces creo que son elementos importantes, además, en el contexto de las investigaciones sobre este caso. Hay una investigación abierta ahora en la Fiscalía en Ayacucho sobre esto. Entendemos que hasta el cierre de nuestra investigación del reportaje, todavía ni el ejército ni la policía habían presentado sus planes operativos de ese día, ¿no? Lo que va a permitir poder establecer quiénes y qué personas, si bien es cierto, están las personas que han dirigido
las unidades o las patrullas, si hay reportes sobre eso. Es verdad que en un contexto como este, un plan operativo va cambiando. Y es por eso que es Sí. importante tenerlo para poder conocer qué fue lo que pasó del lado de las Ahora, fuerzas de la seguridad en ese contexto, ¿no? ¿Quiénes estuvieron ahora, en esos de to- sectores sí. específicamente para De identificar? de todas formas, digamos, lo que también se concluye del reportaje que han presentado es que el Ejecutivo decía una cosa y en la calle las Fuerzas Armadas estaban haciendo todo lo contrario. No solo estaban usando armas letales, sino que no las estaban usando según los protocolos. Claramente, o sea, ya es indiscutible. Sí, claro, desde la vocería del gobierno, de la vocería, porque varios desde el sector del Ejecutivo, conforme transcurrían esos días, daban una serie de informaciones sobre lo que estaba pasando, ¿no? Y Ujú. cuando uno ya hace un análisis posterior y realmente grafica qué fue lo que ocurrió, no se condice naturalmente, como tú mencionas. Una última pregunta, Romina, que tiene que ver con la reacción del gobierno al reportaje de DL Reporteros. Se ha molestado el ministro de Defensa porque dice que en el Perú existe presunción de inocencia y que, no sé, ustedes al publicar los nombres de los responsables del operativo en Ayacucho estaban rompiendo esa presunción de inocencia. Bueno, creo que nosotros lo que hemos hecho es exponer los hechos de manera factual, lo que ha ocurrido, y es el deber del periodismo de investigación hacerlo. Nosotros hemos puesto además los nombres de las personas que encabezaron, y además es una información eh, que ha sido reportada ya a las autoridades por el mismo ejército, ¿no? Entonces Ujú. nosotros no estamos señalando en el reportaje quiénes son los responsables específicos, o sea, es decir, las personas que han estado en ese momento en un cruce de avenidas, en un cruce de calles. Lo que hemos nosotros, y creo que es nuestro deber, es poder revelar aquello que ocurrió. Mm. Y en ese sentido, hemos hecho lo correcto. No he tenido la oportunidad de ver las declaraciones del ministro de Defensa, pero sin duda al exponer o al revelar quiénes son los encargados de una zona específica, eso en ningún caso rompe algún asunto de seguridad, Ujú. ¿no? De Muy bien, ninguna. Romina Mella, jefa de redacción y periodista de investigación de DL Reporteros. Nuevamente, felicitaciones por un trabajo muy bien hecho de ese periodismo que tanto hace falta en un país y una democracia como el Perú. Un fuerte abrazo. Igualmente. Que estés muy bien. Muy bien, vamos a